Pide un amigo a Fafa Taveras que se refiera brevemente. No, Imagino que él quiso decir Félix W. Bernardino sí. y Pirulo Sánchez Rubirosa, Fafa. Pero lo vamos a hacer ahorita porque tenemos, doctor, tenemos al ex cónsul haitiano en República Dominicana, el amigo excelente. Edwin Parizón. Bienvenido, Excelente. Parizón. Muchas gracias, querido amigo Ricardo, y quiero saludar a todos los amigos que están en cabina o que están desde la plataforma Zoom, el amigo Fafa Taveras, Domingo Báez, Patricia Arache y Francis Jorge, así como quienes nos escuchan o nos siguen, ¿no?, a través de las redes. Un placer como siempre. Gracias, don Edwin. Don Edwin, usted por su experiencia tanto como ex cónsul, pero también por el trabajo que usted ha liderado desde su fundación, ¿vislumbra alguna ruta de salida para recuperar la paz, la institucionalidad en los procesos que en estos momentos está viviendo Haití? Sí, nosotros desde la fundación hemos estado promoviendo lo que llamamos una conferencia internacional sobre la crisis de Haití. Y esa conferencia proponemos que sea convocada por premios Nobel de la Paz, antiguos jefes de Estado, que puedan aportar su contribución a un diálogo interhaitiano, que lamentablemente el señor Moïse ya no puede convocar, porque ya las fuerzas en pugnas y los dirigentes de las distintas entidades nacionales no tienen ninguna confianza en él y lo ven como alguien que no debe de estar en el puesto que ocupa de manera irregular desde el 7 de febrero. Así que hay una ruptura total de la confianza con el señor Moïse que lo inhabilita, lo incapacita a, digamos, convocar algún tipo de diálogo. Entonces, por esa razón, entendemos que una comisión internacional integrada por personalidades de peso y que de alguna manera son personas cuya trayectoria, cuya quizás imparcialidad en esta crisis estaría, digamos, totalmente comprobada, porque los organismos internacionales, un sector de la comunidad internacional que está presente en Haití, lamentablemente se han visto, esos organismos y ese sector se han visto como organismos o entidades totalmente parcializadas con el poder, con el régimen PHTK. Si los amigos oyentes no saben lo que quiere decir el PHTK, permítanme explicar que el nombre del partido oficial en Haití es Partido Haitiano de los Caco Pelao, para decirlo en buen dominicano. Entonces, con un partido que tiene ese nombre, no se puede esperar nada. Y es muy lamentable que ese sector de la comunidad internacional que estamos señalando es quien impuso a ese régimen a nuestro país en el proceso electoral de 2011 después del terremoto. Teníamos en esa carrera electoral una figura tan prestigiosa como la señora Mirlán Manigá, que además de constitucionalista, es una académica muy notaria, es una ex primera dama que ha aprendido un poco más de la conducción del Estado desde la función de primera dama, y no me estoy identificando con ella, pero sencillamente estoy diciendo que entre figuras de tanto prestigio que había en la carrera electoral del 2011, ese sector de la comunidad internacional ha decidido apoyar a un grupo que se autodenomina bandidos legales. No lo estoy inventando yo. Tampoco he inventado el nombre del partido. Ese es el nombre del partido oficial que dirige el país desde ya, digamos, 11 años. Y el balance, los resultados han sido catastróficos para nuestra nación. Y entiendo que ya llegó el momento
que la comunidad internacional y desde la República Dominicana, y es lo más importante, es que desde la República Dominicana, desde los propios intereses de la República Dominicana en sus relaciones con Haití, hay que promover esa solución, hay que promover, digamos, esa conferencia internacional, hay que animar y promover que personas... Se ha cortado. Se nos cortó. Perdimos la comunicación con Edwin Parizón, cónsul. Pero yo creo que hay un problema, espero que nos esté escuchando. Suba un poco la voz, don Fafa, por favor. En Haití ahora mismo no hay posibilidades internas en función de las correlaciones de fuerza de enfrentar esta situación y superarla. Yo creo que no solo es una conferencia internacional que hay que propiciar. Hay que pedir ayuda a las Naciones Unidas, como ha hecho el presidente de Haití. Sí, para Rafa, que se cree un mecanismo que ayude efectivamente a enfrentar la crisis. Y la República Dominicana debe ser una promotora principal de eso. Fafa, ya recuperamos la comunicación con Edwin Parizón. Bien, entonces. Sí, continúe, señor cónsul. Sí, gracias. Pues yo decía, y me alegro que el amigo Fafa ha apoyado la idea. La idea es que la República Dominicana es el país que más puede ser afectado por la agravación previsible de lo que tenemos en Haití, porque hay varios elementos que deben de preocupar a la comunidad internacional. El hecho de que hay un nombre que la representante de Francia en el último consejo, la última sesión sobre Haití del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un señor que se llama Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, que es, digamos, es el dirigente de una confederación de pandillas. Y ese señor, a pesar de que su nombre fue citado por la representante de Francia, se sabe de sus conexiones con el régimen, y hasta ahora ya, a casi un mes de esa sesión del Consejo de Seguridad, no ha sido arrestado y se ve en las calles, sigue cometiendo sus actos, se lo vio dirigiendo un grupo que atacó las empresas de un empresario haitiano muy conocido, el señor doctor Reginald Boulos, antes de ayer. Y las conexiones con las pandillas, hay algunas pandillas que están conectadas con el régimen, y la verdad que no hay forma de parar la agravación de la crisis si no logramos que esa comisión internacional, esas personalidades de peso a nivel internacional pudieran tomar esa acción y organizar esa conferencia. Eso lo digo porque las mismas Naciones Unidas en algunas comisiones de trabajo pues están acostumbrados a contratar expertos independientes a veces para justamente ver un poco más claro de dónde va ese organismo internacional. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, anualmente hay un experto independiente que no es un funcionario de las Naciones Unidas, que rinde un informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití. Entiendo que podrían sentirse inconfortables que se monta esa comisión internacional, pero no debería de ser, porque desde el mismo seno de las Naciones Unidas se acostumbra a contratar expertos independientes. Por tal razón, entendemos que a la República Dominicana le convendría, y ahí se pide la ayuda de figuras mediáticas desde este programa, pues pedimos ese apoyo a la organización de una conferencia internacional que bien puede hacerse aquí en la República Dominicana. La República Dominicana tuvo un papel protagónico
después del terremoto del 2010, se organizó una gran conferencia sobre la reconstrucción de Haití en Punta Cana. En esa conferencia vinieron varios jefes de Estado, vinieron varios primeros ministros de la región del Caribe. Fue una conferencia muy exitosa, hay que decirlo. Y además de esto, la República Dominicana ha servido de escenario para el diálogo en el conflicto venezolano. Así es. Se han organizado varias reuniones y entiendo que la República Dominicana podría pues jugar ese papel de promover, aunque nosotros tuvimos la oportunidad de presentar esa idea al presidente Luis Abinader en un encuentro de periodistas que se hizo en el Palacio no hace mucho. Y entiendo que hay que seguir animando, aunque la República Dominicana no sea la convocante de esa conferencia, pero que por lo menos nos ayude a promoverla y brinde su territorio para poder organizarla. Bien, conversamos con Edwin Paraison. Él es excónsul de Haití en la República Dominicana y actualmente director ejecutivo de la Fundación CILE. Es una entidad dominico-haitiana por la paz insular. Edwin, nosotros queremos hacerle una pregunta. Conociendo la historia de Haití a partir de las primeras elecciones libres después de la dictadura, elecciones que se realizaron en el 1990, ¿cuál ha sido el momento de estabilidad de esa nación a partir de ese momento y cómo se manifiesta la fuerza política interna? Nos saludamos su propuesta de una concertación y de que República Dominicana pueda servir de escenario, pero vamos a analizar ese proceso, por favor. Sí, bueno, primero hay que decir que hemos tenido procesos electorales muy accidentados. Si comenzamos desde las elecciones de 90, la elección que dio la victoria a Aristide fue una elección muy exitosa, la de mayor participación hasta ahora, a pesar de que Aristide, por ejemplo, no era el candidato preferido por la comunidad internacional y especialmente por los Estados Unidos, pero pues logró pasar la etapa del proceso electoral, pero ya sabemos lo que sucedió unos meses después con el golpe de Estado militar. Luego, pues, tuvimos, después del regreso de Aristide en el 95, pues, hay que hablar de los dos mandatos del presidente Preval, que más o menos fueron, digamos, mandatos en términos de estabilidad institucional y política y social. No tuvimos tantos problemas como en los demás años. Podríamos decir de manera muy objetiva que durante los dos mandatos, en ese lapso que usted ha señalado, durante los dos mandatos de Preval, el país respiró un poco más. El país ha tenido, él logró a través de su liderazgo, logró, digamos, mantener cierta estabilidad social y política. Sin embargo, la situación pues se va de nuevo a agravar a partir de la instalación en el poder del régimen PHTK, pues desde ese proceso electoral en el cual la comunidad internacional tuvo no tan solo una influencia, sino una injerencia total. Se acuerda de esta acción del ex representante de las Naciones Unidas en Haití, el embajador Edmond Mulet, que en un momento dado había promovido una salida abrupta del presidente Preval. Todo eso está documentado en los libros del ex representante especial de la OEA, el brasileño Ricardo Santaifus. Hay que añadir que ese proceso electoral del 2011 fue un proceso totalmente amañado, admitido por el presidente del Consejo Electoral Provisional,
al señor Bonhomme 2 o 3 años después, en una conferencia en la Universidad Quisqueya, él admitió que los resultados que él tuvo que publicar, que dieron la victoria a Martelly, no eran los verdaderos, y que ese sector de la comunidad internacional participó en, digamos, en fabricar unos resultados que iban a dar la victoria a ese grupo de políticos que, tal como decía antes de perder la comunicación, ellos mismos se autollaman bandidos legales. Entonces, entiendo que esa conferencia que proponemos tiene que definir las responsabilidades de los distintos actores, los distintos protagonistas, tanto locales como internacionales. Y si la comunidad internacional quiere de manera sincera ayudar a Haití, lo primero que debe de hacerse es respetar la autodeterminación del pueblo, respetar las posiciones asumidas por los organismos, digamos, las entidades nacionales que tenemos y que tienen prestigio. Por ejemplo, ahora mismo, con ese conflicto constitucional con relación al mandato de Moïse, que terminó el 7 de febrero pasado, pero esa es una posición asumida por la Conferencia Episcopal Haitiana, por la Federación de las Iglesias Protestantes, por el Consejo Superior del Poder Judicial, por la Federación de Abogados, por las universidades como la Universidad Quisqueya, y que al incorporarse, al integrarse en el debate la Universidad Quisqueya, eso provocó que universidades en Estados Unidos como la prestigiosa Universidad de Yale hiciera también su propio estudio, su propia investigación. 3 universidades americanas definieron que sí, que el mandato de Moïse, de acuerdo al artículo 134-2, terminó. No entendemos por qué ese sector de la comunidad internacional sigue apoyando a ese régimen y al mismo tiempo, digamos, pisoteando las posiciones de esas entidades nacionales haitianas que acabamos de citar. Hay un problema serio en cuanto a ese acompañamiento que ese sector de la comunidad internacional ha estado ofreciendo en Haití, y ese problema tiene que ser puesto a la luz de todo el mundo. Por esa razón, hemos visto que el conflicto haitiano ya está teniendo, digamos, una repercusión en la geopolítica internacional, porque Rusia aprovechó para criticar a los Estados Unidos y decir claramente que lo que está pasando en Haití no puede seguir, no se puede hacer a un país esto, lo que se está pasando en Haití. Y no hay forma de arreglar todo esto si lo dejamos en las mismas manos que lo están dirigiendo, que lo están provocando hace tantos años. Tanto las manos locales como las manos internacionales. Gracias, Parizón. Muy amable de su parte por respondernos todas estas preguntas y servir estas orientaciones. Muchísimas gracias. Con mucho gusto siempre.